Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto volver a estar aquí, Marta y Venus, en un espacio para ustedes, para todos aquellos que creen en el amor, en la convivencia, en la familia, y obviamente que todo está llevado a lo que es la evolución, el cambio, para poder hacer y tener un buen hogar y por tanto unos buenos hijos. Bien, Jorge, ¿qué tenemos hoy día? ¿Qué vamos a tratar? ¿Cómo? Se ha asociado a los inicios del matrimonio, ¿sí? Ideas o frases como amor, pasión, sexo, pareja, familia, y de hecho, en la intimidad de los amigos, de la familia, siempre nos hemos permitido, o desde siempre las personas se han permitido bromear sobre cuestiones tales como el tema de la intimidad, ¿sí? En los inicios, ¿sí? El tema de las exparejas y las juergas, el tema de las lunas de miel y la despedida de solteros. Y en general tendemos a bromear con todo lo que sea sinónimo de felicidad y buenos inicios y todo lo que tiene que ver con lo que se supone que es los aspectos positivos del matrimonio. Pero no necesariamente esto es así, queridos amigos. Tenemos que recordar que los comienzos de toda historia, de toda convivencia, están relacionados también a un cúmulo de vivencias que no necesariamente tienen que ser placenteras o gratas y que pueden traer mucho sufrimiento y hasta de amenaza de separación, ¿no? Ahí es cuando hablamos de la crisis del primer año. Sí, Jorge, justo ahorita tenemos una primera pregunta, vamos a ver. Doctor, ¿cuál es el tiempo ideal para tener un hijo? ¿Antes del año de matrimonio o después del primer año? Sí, es una pregunta interesantísima. En realidad, nuestra amiga televidente nos hace la pregunta haciendo honor a ese 33% de mujeres peruanas en edad fértil que se casan embarazadas, ¿verdad, Luis? Sí, justamente ese es un tema importante que rescatar. ¿Por qué? Porque ya de por sí cada embarazo, el mismo hecho del primer año ya hay una crisis, más la del embarazo serían dos, y obviamente eso sí complica la situación. El tema de los Sí, embarazos en realidad de lo que tenemos que hablar para responder a esta pregunta en la línea de lo que tú nos comentas, Luis, está relacionado al hecho de que como hay tanta costumbre de que la mujer peruana joven se case estando embarazada, es que esta pregunta calza perfectamente, queridísima amiga. En realidad la respuesta va en contra de ese 33% de mujeres peruanas que se casan embarazadas. Lo ideal, como decías tú, Luis, si ya implica una crisis ponerse a convivir con un hijo de por medio, inevitablemente la cosa se va a complicar en demasía, queridos amigos. Lo óptimo, lo más saludable, que no es la costumbre peruana, sería que primero nos pongamos a convivir, siquiera por lo menos unos 6 meses, lo mejor sería un año como mínimo, y que después pensemos en traer hijos. Lamentablemente ya las costumbres forman parte de la idiosincrasia peruana y ahí es cuando nos olvidamos de que traer un hijo al mundo es aplicarle más estrés a la relación y por tanto la posibilidad de que haya éxito para sobrevivir a este primer año se hace muchísimo más complicada. Sí, Jorge, efectivamente, incluso en la línea de lo que tú decías, el estilo peruano es me caso embarazado y encima me voy a vivir a la casa de alguno de los padres, los suegros, y obviamente la cosa se complica y casi siempre, por no decir en 90% de los casos, termina en separación. Efectivamente, tenemos la segunda pregunta, ¿verdad? Sí, claro que sí. Doctora, tengo 6 meses de casado, pero mi suegra se mete mucho en mi relación. ¿Esto va a tener complicaciones más adelante en mi vida? Sí, efectivamente puede traer complicaciones enormes. Los inicios lo marcan todo, ya lo hemos dicho anteriormente, y eso significa que si mi queridísima suegra o tu queridísima suegra definitivamente están muy metidos en la relación, eso es un ingrediente fundamental para el fracaso.
Queridos amigos, no lo olviden, la relación es de dos, no es de tres. Cada vez que es de tres, las cosas no funcionan, sea por la mamá, por el papá, el suegro, la suegra. Obviamente, ya cuando hablamos de adornos en la cabeza, y eso definitivamente es sumamente complicado. Sí, amigos, no se olviden que tienen que llamar para sus preguntitas al 283533. Vamos a estar encantados de resolver. Y retomando lo que tú decías, Jorge, el tema de que nuestro amigo nos hacía la pregunta, es importante que tengamos en cuenta de que cuando le decíamos hace un rato incluso, el tema de que mi suegra se mete o el suegro se mete, eso de alguna manera incluso es más fácil manejarlo cuando vivimos lejos, pero cuando vivimos en la misma casa se completa en una batalla campal, y es importante que tengamos en cuenta que para poder hacerlo hay reglas, hay que tener un ambiente solo privado para la pareja, donde nadie se meta, donde la pareja pueda gritar, pelearse, hasta hacer todo lo que se les venga de la mente para poder tener una mejor convivencia. Importante lo que tú decías, hay que mantener definitivamente la relación de dos, no entra en tercero, el tercero lo complica todo, ¿no? Sí, y ahí hay que hablar de lo más importante o el objetivo más importante cuando se trata de la crisis del primer año. Tenemos que recordar que cuando dos personas toman la decisión de ponerse a vivir juntas, inevitablemente para poder sobrevivir esa crisis del primer año, tienen que generar un sinnúmero indeterminado de reglas. Las reglas nos van a hablar de lo que está permitido y de lo que no está permitido hacer, y eso es fundamental para que podamos el uno con el otro, al irnos conociendo, al vivir bajo el mismo techo, al vivir bajo el mismo reino, saber a qué atenernos. Cuando no sabemos a qué atenernos, nos angustiamos demasiado, y de la angustia podemos pasar a las peleas, a los conflictos, o hasta las enfermedades, y hasta, si no a la separación, a la muerte. Creo que tenemos una tercera pregunta. ¿Sí? ¿Tenemos una tercera pregunta? Sí, Genial. adelante, Vamos por favor. Doctora, buenos días. Una consulta. Estoy comprometido, estoy a punto de casarme. Quisiera saber cuáles son los problemas más comunes que puede tener una relación en los primeros 3 meses o un año de matrimonio. Sí, perfecto, te escuchaba, y la verdad sí, es importante que tengamos en cuenta, y sí, es lo que me gusta de esta pregunta, ¿sabes qué, Jorge? Es que la persona está pensando en qué pueda pasar más adelante y está empezando a prepararse, que es fundamental. Eso es muy sano en realidad. Ahora la gente ya no se entrena. Antes, obviamente, había un proceso de noviazgo donde la gente se preocupaba en enamorar a la familia y caerle bien, pero ahora ya no, ya la gente se casa embarazada y se acomodan como puede. Es importantísimo que nuestro amigo tenga en cuenta que el haber conocido a la pareja, haberla visto en todas sus facetas es importante. También el tema de haberse preocupado por aprender a negociar desde la relación, ¿no? Es importantísimo. Sí. Y el llegar a acuerdos. ¿Cuántos se han preocupado hasta ahora en llegar a acuerdos por cosas mínimas? Recuerden que en la etapa del primer año van a empezar a salir esas costumbres poco saludables o para... En realidad sí. Los primeros olores. Desde el tema... nos avisan que tenemos una llamada telefónica. Sí, por favor. Sí, buenos días. Aló, doctor, buen día. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre, por favor? Me llamo Claudia. Claudia, encantado, Claudia. ¿Qué pregunta tienes? Doctora, dicen a veces que en el primer año de matrimonio, cuando uno tiene un bebé, es más feliz que cuando no lo tiene, pero las mamás, las abuelas dicen que es demasiado problemático tener un niño y que a veces es el principal problema. ¿Eso es cierto? Sí, efectivamente, lo justo que estábamos diciendo hace un ratitito, es importantísimo que tengamos en cuenta. Le decías hace un rato, nosotros nos casamos embarazados en el estilo muy peruano, y el hecho de casarnos ya embarazados nos va a complicar doblemente la vida. Primero, porque el primer año de relación, de matrimonio, implica adaptarse. Desde el hecho de adaptarme a tus olores por la mañana, ¿no? Tus flatulencias, o adaptarme Así, por ejemplo, si duermes del lado derecho, del lado izquierdo... Si pateas en la noche... Exactamente, si inundas el baño a la hora de ducharte... Si roncas por la noche. Ese primer año es para eso, para adaptarse. Y si le pones ya llega un hijo en el proceso, definitivamente genera una nueva crisis, porque ya de por sí tu embarazo y el proceso de nacimiento va a generar una segunda crisis, que es la crisis del nacimiento del primer hijo. Entonces ya son 2 crisis en una, y si encima te has ido a la casa de los suegros, una tercera se complica. Entonces sí es muy difícil y es muy importante. Y el tema... ¿Cuánto tiempo uno tiene que esperar en la convivencia para poder formalizar un matrimonio en todo caso?
En realidad no hay límites, no hay plazos en ese sentido. Lo importante en ese sentido, queridos amigos, es la experiencia que uno traiga acumulada previamente. Si es que uno de los dos cuenta con unos buenos años de experiencia, eso es un primer paso fundamental. Que los dos entren sin ninguna experiencia son ingredientes fundamentales para el fracaso. Sumado a eso está el tema del embarazo. Recuerden, para nuestras amigas, mujeres peruanas que se embarazan, que el tema está, como decía Luis, en que si no hay experiencia, número uno. Número dos, no vamos a casa de los suegros. Número tres, si no venimos con un embarazo, el embarazo de por sí va a hipersensibilizar a esa futura mamá, y si el papá es primerizo, la cosa se va a complicar enormemente, porque van a tener que aprender 3, 4 y 5 cosas sobre la marcha, y ahí es cuando la amenaza de separación puede convertirse en una realidad cotidiana. Ojo, no podemos olvidar que al final de cuentas también las peleas o las discusiones, queridos amigos y amigas, tiene su parte positiva. Cuando nos peleamos o discutimos alguito, nos distanciamos. Y las distancias nos ayudan a extrañar a la persona, a pensar en esa persona y a evaluar si es que quiero perderla o quiero perderlo o no. Y ahí es cuando las peleas y las discusiones en la crisis del primer año se hacen no solo inevitables, sino hasta necesarias, ¿verdad, Luis? Entonces, Jorge, conclusión, consiste en... nos vamos a un corte. Sí. Ya, nos vamos a un corte y regresamos, porque hay una idea importante que tenemos que tomar en cuenta para poder hacer las recomendaciones del caso. Mientras tanto, después del corte, no se muevan porque va a venir Estrellita con el horóscopo. Pausa y volvemos.